Bueno, vamos a utilizar la herramienta de medición. En este caso está situada sobre el panel del lado derecho. Sería el segundo icono que dice distancia. Una vez que nos situamos ahí, cliqueamos y encendemos lo que es el medidor. Bueno, para poder crear una distancia, apretamos el botón crear distancia y la herramienta funciona de la siguiente manera. Primero cliqueamos en la pieza donde vamos a, como si fuéramos a apoyar la primer parte de la cinta métrica o el láser, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero poner un punto acá, cliqueo en la puerta con doble clic para seleccionarme el elemento. Y bueno, ahora me activa y ven que paso por arriba de la puerta, siempre tengo activo como las tres ejes y el punto central, que es donde voy a ubicar el punto a medir, ¿no? Si yo me voy de ahí, no hace nada, se queda fijo en un lugar, en el último. Bueno, entonces una vez que tengo activo esto, le voy a dar clic en el punto que yo quiero, por ejemplo, acá. Ahí le di clic y ahí ya me marcó el punto A. Ahora, si quisiera medir de ahí, por ejemplo, no sé, hasta acá, vamos a medir en diagonal en este caso, le doy doble clic en el otro elemento donde yo quiero medir y ahí ya me activa la herramienta para poder marcar hasta dónde quiero medir. Bueno, en este caso quiero medir hasta este punto. Entonces, una vez que lo ubico, le doy clic y ahí automáticamente ya me traza la línea con la distancia entre los dos puntos que marcamos. En este caso, 5084 milímetros hay de distancia entre esos dos puntos, ¿no? También, a la vez de hacer esto, nos permite modificar la ubicación de eso y la letra, por ejemplo, el tamaño de letra. Por ejemplo, vamos a bajarlo ahí para que se vea. Pero si yo quisiera este texto mantenerlo en pantalla y correrlo, lo puedo hacer de acá. Por ejemplo, puedo cambiar en el eje X la ubicación, en el eje Y, en el eje Z, o el tamaño de los números, o incluso el color de las líneas. Bueno, esto es un detalle que por ahí no aplica mucho, pero a veces si uno quiere, no sé, medir anchos y altos o de un punto a otro y hay mucha información en pantalla, a veces es útil. Bueno, otra forma de utilizar que muchas veces necesitamos es medir en línea recta. Por ejemplo, si yo quiero medir una altura, por ejemplo, desde este piso hasta acá arriba, eh, bueno, vamos a ver cómo se hace. Eh, Cliqueo sobre el elemento que quiero medir, en este caso es el piso. Me ubico en un punto donde pueda tener la referencia del otro elemento que voy a usar, que en este caso es el sobremesada. Y bueno, cliqueo ahí. Una vez que tengo el primer punto, si yo voy al segundo y cliqueo, yo puedo medir en diagonal o con un ángulo. O si quisiera medir recto, es difícil dejarlo recto porque bueno, uno depende de la perspectiva de la cámara, puede que no esté viendo bien uno de los ejes. Entonces para eso tenemos estos tres cubos o checkbox donde podemos cliquear la medida en el eje que vamos a medir. En este caso es en el eje Y. Y una vez que cliqueamos eso, nosotros una vez que cliqueamos eso nos movemos, pero por más que nos movamos, siempre la línea va a ser en recta en el eje Y. Entonces podemos cliquear con seguridad que nos va a dar la altura recta, o sea, la altura bien medida, digamos. Ahí. Esa estrategia se puede usar con el ancho también. Por ejemplo, si yo quisiera medir desde acá hasta acá, por ejemplo, no sé, hago lo mismo, doble clic en el elemento que quiero empezar a medir, me fijo con la línea que traspasa para darme cuenta que estoy ubicando bien el primer punto. Bueno, ahí cliqueo y acá en este caso, antes de cliquear el segundo, le voy a decir que me mida en el eje Z, creo que es, por cómo está armada la habitación. Ahora lo vamos a comprobar. Le doy doble clic al segundo, sí, es el Z.
Entonces ahí le di clic al segundo elemento donde quiero hacer el punto y ya estoy eh, situado sobre el otro punto en el que quiero medir. O sea, voy a medir siempre de punto A punto B. Siempre, todas las mediciones son así, de punto A punto B. Cuando quiero medir en un eje específico, cliqueo esto, cualquiera de estos elementos, ya sea en el X, en el Y o en el Z. O si quiero medir libre en diagonal, puedo hacerlo sin cliquear ninguno de estos. Vamos a hacer otro en diagonal. Por ejemplo, podemos medir, en este caso, no sé, qué sé yo, otra puerta más de acá. Esta puerta, ¿cuánto hay de acá hasta acá? Bueno, desde este punto de acá arriba, ahí le hice doble clic y volví a hacerle un clic para tomar el primer punto. Y ahora voy a seleccionar el segundo elemento, que ya tengo marcado el punto A. Voy a seleccionar el segundo elemento, ahí me lo activó y voy a situarme exactamente donde yo quiero marcar el segundo punto. Le doy clic y ahí ya me hizo la medición en línea recta, en diagonal en realidad, pero es en línea recta, entre esos dos puntos que yo marqué. Y bueno, esa es una herramienta bastante útil cuando uno está diseñando y está o verificando algunas cosas que pueden pasar en los muebles o en el ambiente. Bueno, después si queremos ocultarlos, los podemos ocultar todos juntos desde el switch de distancia. O los prendemos o los apagamos, esto no hay problema. Podemos eliminar de a uno o podemos eliminar o modificar, digamos, un parámetro de alguno si fuera necesario, ¿no? Si bien no es el motivo del video, también vamos a aprovechar a ver cómo funciona el tema de las medidas de los módulos, que también siempre las tenemos con el botón este que está acá, que dice, a ver, no me aparece, bueno, pero es no, mostrar medidas, creo que se llama. Apretándolo, cuando está ahí en blanco, nos va a mostrar las medidas, en este caso de los frentes, pero si apagáramos, por ejemplo, los frentes, ponemos ocultar frentes, y nos va a dar también las medidas internas de las zonas. Entonces muchas veces es útil esto, a veces no hace falta medir, a veces sabiendo cómo es la zona, si nosotros creamos el proyecto, podemos tener ya las medidas internas de los módulos. Por ejemplo, en este caso sé que este módulo interno tiene 1020 por 364, supongo que es hasta el listón, y después tenemos 100 milímetros más. Bueno, así con todos los módulos y con todas las zonas que tengamos. Por ejemplo, acá, estos cubos que son para poner vinos, ya prendiendo eso, ya sé la medida interna que tengo. 113 de ancho, perdón, 100 de ancho por 113 de alto en cada uno de estos. Bueno, eso es otra forma. Después hay formas de CAD para medir, que no las vamos a ver ahora para no alargar este video. Así que bueno, con este punto vamos a terminar ya el video. Espero que les haya servido.